Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la sesión de filosofía. En esta oportunidad vamos a revisar la filosofía medieval, ¿no? El, Primero entender en este caso que la Edad Media cubre, en ese caso, prácticamente un milenio. Estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV. Entonces, en este largo lapso, el desarrollo de la filosofía fue dispar, fue desigual. Los primeros siglos prácticamente no tuvieron un desarrollo filosófico. La situación histórica se tornó muy desfavorable para la proliferación, en este caso, de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, las invasiones bárbaras destruyeron el orden antiguo, el imperio romano se hizo en pedazos y de esto solamente quedaron pequeños estados, ¿no? La cultura greco-romana decayó rápidamente. Entonces, en ese periodo la filosofía prácticamente tenía una labor de conservación y compilación sin desarrollar producciones originales. Desde los siglos V al noveno, por ejemplo, sobresale la figura solitaria de Boecio, quien era un cristiano consejero del rey ostrogodo Teodorico. En Italia, en los últimos años de su vida, fue acusado de alta traición, encarcelado y decapitado. En la prisión escribió Consolación de la Filosofía. Su producción filosófica no es muy original, pero tuvo influencia en toda la Edad Media. Tradujo al latín la introducción de Porfirio y algunos tratados lógicos de Aristóteles. La filosofía que realmente identifica esta etapa medieval es la llamada filosofía escolástica, ¿no? Que dura varios siglos y cuyos momentos capitales fueron personificados en San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. La escolástica podemos comentar que nació en las escuelas conventuales y catedralicias en un mundo cristiano en cual la realidad se refleja en Dios. Toda su preocupación se dirige más eh, a la comprensión del Dios creador. Filosofía y teología se orientan básicamente en esa dirección. La filosofía, ¿no? En base a los principios descubiertos por la razón humana, y la teología con los principios recibidos por la revelación. Ambas, tanto filosofía como teología, son claramente distinguibles y sus resultados no se contradicen en ese periodo, ¿no? La escolástica es una síntesis de la filosofía y la teología. Ofrece y defiende una concepción del mundo y de la vida de la realidad entera. En ella, sea, los filósofos escolásticos de ese periodo prácticamente no dejaban nada sin argumentar, no, la idea era totalizar en este caso el conocimiento de la época. Todo tiene una explicación para los escolásticos, ¿no? Desde Dios hasta los problemas más diversos. De Aristóteles y Platón, que eran los antecedentes, tomaron la técnica filosófica y sus planteamientos para la transparencia de la concepción cristiana. O sea, podemos decir que la escolástica eh, es, en este caso, la filosofía, ¿no? Al servicio de las concepciones religiosas, ¿no? En sus debates, por ejemplo, se discutieron una infinidad de temas, ¿no? Pero hay dos temas notables que se discutieron en este periodo. Primero, el problema de los universales y el problema de la doble verdad. En cuanto al primero, o sea, en los llamados problemas de los universales, consiste en determinar si los universales o los conceptos son reales o son simplemente nombres o tienen una realidad mental. El concepto, por ejemplo, de hombre, el universal de hombre, por ejemplo, ¿qué tipo de naturaleza tiene? En esta respuesta se han dividido básicamente los filósofos. Los realistas, ¿no? Mencionan que el concepto de hombre existe, está en todos los hombres. Los llamados nominalistas, ¿no? Contestan que solo existen hombres particulares, Luis, José, Francisco, pero el llamado concepto generalizador hombre, ¿no?
es un mero nombre nada más, una voz vacía, ¿no? Lo que en latín se conocía como el flatus vocis. Eh, en estas dos posiciones extremas, por ejemplo, se desarrollaron, se incubaron posiciones intermedias, ¿no? Como por ejemplo la de Santo Tomás, que responde que el concepto universal existe, pero con una base real. A esa posición se le llama también el realismo moderado, ¿no? La tesis de la doble verdad es una tesis averroísta, no aceptada por Tomás de Aquino, según la cual una tesis podía ser verdadera en teología, pero no podía serlo en filosofía y viceversa. Petrarca llamó a los partidarios de esta doble verdad como modernos, ¿no? Podemos decir que es una continuación o una continuidad de los relativistas, ¿no? La escolástica, ¿no? En sí, el desarrollo de la escolástica se ha dividido en tres periodos, ¿no? Tenemos primero la primitiva escolástica, la alta escolástica y posteriormente la baja escolástica. En cuanto al primer periodo, que va hasta el siglo XII, o sea, del 5 al 12, pertenecen, por ejemplo, Juan Scott Orígena, San Anselmo de Canterbury, mejor dicho, considerado como este último como el padre de la escolástica, ¿no? La escuela de Chartres también se reconoce dentro de los que aportan en este primer periodo de la primitiva escolástica. En cuanto a la alta escolástica, se le llama así porque fue un periodo de apogeo, principalmente en el siglo XII. Destacan, por ejemplo, los agustinianos Alejandro de Jales y San Buenaventura, los aristotélicos Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. En cuanto a la baja escolástica, aproximadamente por el siglo XIV, tienen como principales representantes a Guillermo de Ockham, Nicolás de Outrecourt y Juan Furing. Hubo también en estos periodos una escolástica árabe y una escolástica judía. Pertenecen a la primera, por ejemplo, Avicena, Ebn Tofel, Averroes. Y en la segunda, Evisebron y Maimónides. Tenían en común en ese caso con la cristiana, por ejemplo, ¿qué tienen de común? El deísmo, el monoteísmo, la creación, o sea, el puesto del hombre, etc. Todos mantenían un supuesto común, el aristotelismo. Igualmente, en la Edad Media se cultivó la filosofía mística. Por ejemplo, entre sus representantes tenemos a San Bernardo de Claraval en el siglo XII y al maestro Edgar en el siglo III, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar, ¿no? Que si podemos, estamos prácticamente resumiendo un milenio. Entonces, si podemos resumir un milenio de filosofía medieval, podemos decir que sobrevivió en este caso a las circunstancias difíciles luego de la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordando en este caso que las invasiones bárbaras prácticamente destruyeron lo que fue el orden antiguo hasta ese momento, ¿no? Entonces, se entiende que la filosofía en los primeros siglos de la Edad Media prácticamente tuvo una labor de conservación y compilación, ¿no? Destacando la figura de Boesio, ¿no? Que no tenía una producción muy originaria, ¿no? Pero en este caso, por lo menos produjo algo en ese periodo. Posteriormente, la filosofía que más, puede ser la más representativa de ese periodo, es la llamada filosofía escolástica, con, por ejemplo, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino como representantes. Nace prácticamente en el mundo cristiano, y podemos decir que su preocupación es el sustento de Dios como creador de todo, ¿no? Eh, es una corriente que sintetiza tanto la filosofía y la teología de ese entonces, ¿no? Que iban bajo una misma dirección, ¿no? La filosofía con los principios que descubiertos por la razón humana y la teología por los principios recibidos por la revelación. No hay una contradicción entre ambos, ¿no? Entonces, se ofrece y se defiende básicamente la concepción del mundo y de la vida, ¿no? De la realidad entera. Entre las características de la filosofía escolástica prácticamente intenta cubrir todo el conocimiento, nada deja suelto, ¿no? De Aristóteles y Platón, que es lo que tomaron,
la técnica filosófica y los planteamientos para la transparencia de la concepción cristiana. En los debates de los escolásticos había dos temas que sobresaltaban, el problema de los universales y el problema de la doble verdad. En cuanto al primero, este problema consistía en poder determinar si los universales o los conceptos eran reales o simplemente eran nombres, ¿no? El concepto hombre, por ejemplo, ¿qué tipo de naturaleza tiene? ¿No? Y había una división entre los filósofos. Hay algunos realistas que decían que el concepto de hombre sí existe y que está en todos los, no, en todos los hombres. Los nominalistas eran los que iban más por el concepto nominal, ¿no? O sea, ¿no? Indicando que todos eran nombres, eran conceptos, ¿no? Podemos decir que ellos, por ejemplo, decían, bueno, hay hombres particulares, pero no un concepto construido de hombre, ¿no? Que era más que todo un concepto vacío. Entre las oposiciones de ese debate, Santo Tomás se ubicaba en el intermedio, ¿no? En donde él decía que efectivamente que el concepto universal sí existe, pero con una base real, ¿no? Y eso se llamó el realismo moderado de Santo Tomás. Y la otra concepción era la doble verdad, que era así más averroísta, no aceptada por Santo Tomás, ¿no? En este caso, la tesis que planteaban la doble verdad era que existía una verdad teológica, pero no una verdad filosófica y viceversa, ¿no? Petrarca en ese entonces llamó a los partidarios de esta concepción los modernos, ¿no? En el periodo escolástico podemos dividir tres periodos. Los primeros ciclos, que era la primitiva escolástica, la alta escolástica y la baja escolástica. En la primera, que fue hasta el siglo XII, tenían como representantes a Juan Scott de Vígena, a San Anselmo de Canterbury, por este conocido como el padre de la escolástica. La alta escolástica era más un periodo de apogeo, principalmente en el siglo XII, ¿no? Destacan, por ejemplo, los agustinianos Alejandro de Jales y San Buenaventura, los aristotélicos Alberto Magnus y Santo Tomás de Aquino. La fe escolástica, aproximadamente en el siglo XIV, tenía como representantes a Guillermo de Oca, a Nicolás de Oterport y a Juan Burindán. Hay que recordar también, esa repaso que hacemos, que existieron también escolásticas árabes y judías, ¿no? Todas tenían en común, con la tesis cristiana, con la escolástica cristiana, el teísmo, el monoteísmo, la creación, el puesto del hombre. O sea, y las otras corrientes religiosas también de ese entonces también desarrollaron, en este caso, esa concepción, ¿no? Para sustentar las ideas, ¿no? Formadas en sus, pero todas mantenían en ese caso un sentido común, el Aristóteles, ¿correcto? Entonces, aquí hemos revisado a grandes rasgos la filosofía en la Edad Media.